Ya vamos a continuar con lo que es el metabolismo del cuerpo. Ya hemos visto ya todo lo que eran las proteínas. Entramos a una parte de lo que eran proteínas, ¿no? Todo el anabolismo, cómo estaban constituidas las proteínas, sus funciones, ¿no? Los tipos de proteínas. Vamos a ver el equilibrio reversible entre las proteínas y las diferentes partes del organismo. Las proteínas tienen que estar en equilibrio. Existe un intercambio constante entre los aminoácidos plasmáticos, o sea, hay intercambio entre aminoácidos del plasma y los tisulares, más que todo. Si un tejido necesita proteínas, las sintetiza a partir de aminoácidos en la sangre. A su vez, estos se reponen por la descomposición de proteínas y otras células. O sea, las proteínas se descomponen en aminoácidos y esos aminoácidos se pueden usar para fabricar glucosa, ya hemos visto gluconeogénesis, o también se pueden usar para fabricar grasa, o también esos mismos aminoácidos se pueden usar para fabricar otras proteínas. ¿De acuerdo? Eso se está refiriendo a ese párrafo. Segundo párrafo. Cada tipo ya límite superior para el almacenamiento de las proteínas. Cada tipo celular tiene un límite de almacenamiento de proteínas. Ya hasta cierto grado nomás se pueden almacenar, las células tienden a almacenar proteínas. El exceso de aminoácidos circulantes se degradan hacia otros productos y se utiliza para obtener energía o se transforma en grasa, glucógeno y así se almacena, ¿no? Lo que hemos dicho hace un rato. Cuando ya llegó al tope, ya no se necesitan más proteínas, el exceso se degrada a aminoácidos. Y esos aminoácidos van para la vía, para hacer energía, ¿no? Para generar energía. Se puede utilizar para generar energía o también para almacenarlo en glucógeno, en ácidos grasos o fabricar otras proteínas, ¿ya? Ese es el final de los aminoácidos, ¿de acuerdo? Funciones de las proteínas plasmáticas. Vamos a ver cómo funcionan las proteínas en el plasma. Ya hemos visto ayer un poco, ¿no?, de lo que dan las funciones. Acá una vez más, ¿ya? Albúmina. La albúmina, ustedes saben que es una proteína muy común, ¿no? Se escucha en todo lugar, albúmina, albúmina. Y es verdad, esta es una proteína que la van a escuchar bastante el resto de su vida, ¿ya? La albúmina. Proporciona al plasma la presión colismótica para evitar la salida de plasma a los capilares. Ya vimos en hemodinámica, ¿no?, la presión colodiosmótica que estaba dando por la cantidad de soluto que había en el líquido, ¿no?, ya sea en el plasma o en el intersticial. Que había mucha proteína, mucho soluto en el plasma, para agua, ¿no?, jalaba agua para el lado de la proteína, o viceversa. Estaba en el intersticio, mucha proteína jalaba, buscaba líquido de plasma, ¿no?, una con otra, ¿no es cierto? Entonces ese gradiente que genera para que chupe agua la genera la albúmina, ¿de acuerdo? Globulinas responsables de la inmunidad tumoral ya adquirida del organismo. Esto lo van a ver en la parte de inmunología, ¿no? Hay una inmunología celular y una inmunología humoral. La celular, obvio, está por células, polifocitos. La humoral está dado por anticuerpos. Esos anticuerpos están fabricados, por decirlo así. Son globulinas, ¿eh? Inmunoglobulinas o globulinas, ¿de acuerdo? Entonces tienen una función inmunológica, en la parte de inmunología humoral, ¿no?, en lo que son los anticuerpos. Fibrinógeno, ya vimos que era para la formación del tapón homeostático, ¿no?, en la coagulación, que al final todas las dos cascadas, la vía extrínseca y la vía extrínseca, como se cruzaban el factor 10 iba a ir formando protonina, trombina, fibrina, fibrinógeno. Acababa toda esa cascada, ¿no?, las dos vías se encontraban, todo acababa en fibrinógeno. Fibrinógeno es la red, pues, ¿no?, que decimos, que forma la red, donde se atrapan las plaquetas, se forman el cuadro. Esa red, pues, es de proteína, ¿no?, fibrinógeno, ¿de acuerdo? Formación de las proteínas plasmáticas. ¿Cómo se forman? ¿No? La albúmina, el fibrinógeno y el 50-70% de las proteínas se sintetizan en el día. O sea, hay dos lugares donde se sintetizan proteínas, ¿no? Hígado, la mayor parte de las proteínas se sintetizan en el día. 50-80% se sintetiza en el hígado. Las demás globulinas se sintetizan en el tejido linfático. Las gamma-globulinas, anticuerpos utilizados por el sistema inmunológico. Son los lugares de síntesis de proteínas. Cuando decíamos síntesis hepática de proteínas plasmáticas puede alcanzar extremos de 30 gramos al día, ¿ya? Esa es la producción de proteínas. Nosotros en el hígado es el mayor lugar donde se sintetizan proteínas. También se sintetizan a nivel de tejido linfático, ¿no? Digamos. Las proteínas plasmáticas como fuente de aminoácidos para los tejidos.
Las proteínas plasmáticas pueden ser absorbidas enteras por los macrófagos, en citocinas compuestas en aminoácidos, transportadas al nuevo a la sangre y utilizadas por el organismo para crear proteínas celulares. Así, las proteínas plasmáticas actúan como un medio clave de almacenamiento de proteínas y suponen una fuente rápida de aminoácidos. Definir la relación entre las proteínas plasmáticas y celulares. Entre las proteínas plasmáticas, los aminoácidos se plasman, las proteínas celulares existe un estado constante de equilibrio. Entonces debe haber un equilibrio entre las proteínas que están en el plasma y entre las proteínas que están en el intersticio. Si hay desequilibrio, va a haber un problema de tensión, ¿no es cierto? Va a generar lo que son enigmas, todo eso. Por eso tiene que estar en equilibrio, ¿de acuerdo? Previamente se sintetiza y descompone unos 400 gramos de proteínas corporales como parte del flujo continuo. Ese es el promedio que se saca. Síntesis y degradación son 400 gramos al día. En la lesión o enfermedades graves, la relación entre las proteínas tisulares y plasmáticas permanece relativamente constante, en torno de 3 a 1. El tratamiento de carencia proteica aguda y grave es la transfusión intravenosa de proteínas plasmáticas. Cuando hay cuando el paciente es demasiado, ¿no? Pacientes patologías así graves, cáncer, estómago, las desnutriciones crónicas y la lesión prolongada, el paciente no puede comer, necesita aporte de proteínas, se le puede dar transfusión intravenosa de paquetes de proteínas. Se puede dar eso, ¿de acuerdo? Aminoácidos esenciales y no esenciales. Entre los 20 aminoácidos presentes en las proteínas animales, las células pueden sintetizarlas y no pueden. O sea, hay 20 aminoácidos que están en los animales. En la naturaleza hay más, ¿no? Pero de esos 20, 10 son esenciales y 10 no esenciales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los esenciales son los que necesitan, 20 son los 10 esenciales, no los sintetiza el cuerpo humano. Tiene que entrar por la dieta, ¿ya? Esos son isoleucina, histidina, leucina, metionina, tristófano. Bueno, no me acuerdo, ¿no? Ustedes ya deben saber. Son 10 esenciales, ya que se necesitan. El organismo no los puede sintetizar. Estos últimos se denominan aminoácidos esenciales que esto puede aportarse en la dieta. Que les digo, el cuerpo no los sabe. Tiene que entrar por dieta, ¿no? Los alfa-cetoácidos son los precursores de los aminoácidos no esenciales. Los alfa-cetoácidos son cetona con ácido carboxílico, ¿no? Esos son los alfa-cetoácidos. Y son precursores de los aminoácidos no esenciales. Por ejemplo, el ácido pirúvico. Hemos visto piruvato, ácido pirúvico es un pirúvico, no de alfa-cetoácidos. Y ese ácido pirúvico es precursor de la anemia también. Mediante transaminación que se transfiere un radical amino, la alfa-cetoácido mientras el oxígeno cetónico pasa alrededor del radical aminoácido. La aminotransferencia se da en la transaminación. Esto de transaminación, desaminación, esos términos les deben ser familiares, ¿no? Esos términos son utilizados en el catabolismo de las proteínas, ¿no? Pues ustedes saben en química orgánica, en química, la estructura del aminoácido, ¿no? Está formado por un grupo nitrógeno, ¿cierto? Y un grupo carboxílico, sino el COS, ¿no? El ácido carboxílico, en química orgánica. Entonces, hemos visto que los aminoácidos se pueden degradar en aminoácidos, y esos aminoácidos pueden usarse para generar energía, para entrar en los otros sitios, para generar glucosa, para generar grasa. Pero el aminoácido en sí no tiene que sufrir un proceso para que pase esto, ¿no? ¿Y cuál es el proceso? Sacarle el grupo amino al aminoácido. Porque si tiene ese grupo amino no se puede utilizar. ¿De acuerdo? Por eso se usa desaminación, transaminación, para liberarse de ese grupo amino. Entonces al aminoácido se le saca ese grupo amino, se le saca ese grupo amino, no hay una ¿no? Entonces el grupo amino se tiene que sacar para que ese esqueleto, ese ácido carboxílico, o recién ese esqueleto se puede utilizar para hacer para la energía o para que entre a las otras y entonces se tiene que sacar ese grupo amino. Y ese grupo amino se saca con desaminación, transaminación. ¿De acuerdo? Y ese grupo amino se tiene que excretar del cuerpo.
y se excreta a través del ciclo de la urea, ¿no? Entonces, ese dopamina para ese esqueleto puede entrar a las otras vías. Puede hacerse grasa, puede hacerse glucosa o generar energía. Porque mientras esté con el grupo amino, ese aminoácido no sirve, ya no se puede hacer nada. Por eso se utiliza la desaminación y la transaminación, o sea, el esqueleto. Sacarle eso para que quede solo el esqueleto de ácido carboxílico y eso recién entra en las vías, ¿de acuerdo? Síntesis ladina por ácido piruvico mediante transaminación. ¿Qué es la transaminación? Acá está justo la transaminación, ¿no? Para que haya transaminación, de tal manera que esto sea alfa-cito ácido, esto queda ahí más. Alfa-cito ácido que se entra en la vía colítica, la vía de ácido graso para generar energía. No se puede hacer transaminación. Se usan unas enzimas que se llaman las transaminases. ¿De acuerdo? Y las transaminases se usan como coenzima la vitamina B6 o tirosina, ¿ya? Para lograrse el H2. Esa es la transaminación. O sea, tiene que haber dos cosas: aminoácido y un alfa-cetoácido para que suceda esa transaminación. Bien. Y la desaminación es más que todo la desaminación parte de un aminoácido que es el glutamato. El glutamato con el agua es jale. Y lo que queda como ácido alfa-cetoglutarato. Y también los ciclos de se hacía el H2 del grupo amino para que funcione en todos los demás ciclos. ¿Vean? Uso de las proteínas para obtener energía. Vamos a ver ahora. Ya hemos visto que para que se tenga energía se tiene que quedar solo el esqueleto del aminoácido, ¿no es cierto? Cuando se llenan los depósitos celulares de proteínas, los aminoácidos y los líquidos corporales se degradan y se utilizan como fuente de energía o se almacena como grasa o glicógeno. Ya hemos visto que para que pase eso tiene que solamente quedarse el esqueleto, sacarle el grupo amino. Esta degradación ocurre en el hígado y comienza con la desaminación. Ya saben lo que es la desaminación, ¿no? Sacarle el grupo NH2 pero con agua, ¿no es cierto? Del glutamato, más que todo, ya del aminoácido glutamato. ¿De acuerdo? Desaminación, eliminación de grupos amino, lo que les digo, eliminar el grupo amino de los aminoácidos, ¿no es cierto? La desaminación sucede por medio de la transaminación, es decir, la transferencia del grupo amino de una sustancia receptora. Este proceso es el inverso a la transaminación, ¿no? Desaminación sucede por la siguiente reacción de transaminación: alfa-cetoglutarato, aminoácido, ácido glutámico, alfa-cetoácido, NADH3, ¿no? Es lo mismo que les he dicho, ¿ya? Todo cómo se elimina el grupo NH, ¿no? Formación en el hígado, ciclo de la urea. Entonces, ese aminoácido que hemos sacado de los aminoácidos, ese grupo amino que hemos sacado de los aminoácidos, tiene que excretarse porque es tóxico. Todo esto sucede en el hígado. Entonces, ese aminoácido, ese grupo amino que hemos sacado, vamos a sacar, de los aminoácidos, tiene que excretarse, tiene que eliminarse. Se elimina a través del ciclo de la urea. El ciclo de la urea ocurre a nivel del hígado, ¿de acuerdo? Se excreta la urea de forma a través del riñón. Olvidar así es. La transaminación ocurre a nivel del citoplasma, la desaminación ocurre a nivel del mitocondria, ¿de acuerdo? En el momento generado ante la desaminación de los aminoácidos se parece de estar en el transformador. Entonces, ese grupo amino, el nitrógeno, tiene que salir, ¿no? Porque también es solamente la salmonella que no es la dióxido de carbono, sino la instalación, ¿no? Eso es ciclo de la ese grupo amino se junta con la H2 y esta reacción forma la urea se excreta. El hígado sintetiza la urea formada. El hígado falla, la molécula se acumula en la sangre, afectando a poco que puede llegar al planeta. Si el hígado impacta, que es algo de esto muy frecuentemente porque la gente toma bastante, los pacientes que tienen la grasa, tienen fibrosis hepática, y esta genera una insuficiencia hepática. Esta insuficiencia hepática lleva a un cuadro que se llama cirrosis. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué sucede? El hígado no funciona, es reemplazado por cicatriz,
¿no? Tejido fibroso. Como bien les mencionaba, ¿quién vota que crea el ciclo de la ese nitrógeno de los aminoácidos va a estar dando vueltas, se sigue aumentando y va a causar problemas. Es lo que se llama encefalopatía hepática. A veces tiene trastornos neurológicos muy severos. ¿Por qué? Porque no se puede el nitrógeno de la sangre está aumentando. Entonces es necesario que se consiga que toda esa secuencia de catabolismo, todo una desaminación de funciones mismas. Como el dopamina tiene que ser ordenada, las unidades del esqueleto que tiene, tiene que formar energía para los demás hijos, ¿no? Haces la formación de la obra, ¿no? Esto es el ciclo de la obra, entonces la formación de la obra existe de las etapas arquitectónicas excreta por los humanos. Se forma en el hígado y se excreta en los riñones. ¿De acuerdo? Oxidación de los aminoácidos desaminados. Después de la desaminación, los cetoácidos resultantes pueden oxidarse para liberar energía con fines metabólicos. Esta oxidación suele implicar los procesos sucesivos. El cetoácido se convierte en una sustancia química apropiada para entrar en el ciclo del ácido cítrico. Ustedes saben que es el cetoácido, no es el aminoácido que perdió el grupo amino. Ese grupo y ese cetoácido puede entrar al ciclo del ácido cítrico tranquilamente, ¿no? A generar energía, toda, bla, bla, ¿no? Dicha sustancia se degrada después de este ciclo y se utiliza para obtener energía igual que la coenzima A, ¿de acuerdo? La cantidad sintetizada por gramo de proteína oxidada es algo menor que la formada por gramo de glucosa que se oxida. Glucogénesis y cetogénesis, ¿no es cierto? Estos aminoácidos desanimados se asemejan a las sustancias utilizadas en las células, sobre todo en las hepáticas, para sintetizar glucosa o ácidos grasos. Ya hemos visto el ácido desanimado es el esqueleto que hemos visto, no el aminoácido. Y se asemeja a los otros compuestos y pueden usarse para las otras vías sintéticas para generar otros productos, ¿no? La alanina desaminada es ácido pirúvico, ya vimos eso, y se puede convertir en glucosa, glucógeno. Esa es la alanina pues, desaminada, le sacaron el ácido, el nitrógeno que hemos visto por qué procedimientos y se volvió el ácido pirúvico. El ácido pirúvico pues, entra, ¿no? El ciclo de Krebs genera energía y todo eso, ¿no? Dos moléculas de acetilcoenzima se pueden condensar para generar ácido cetoacético, ¿no es cierto? Gluconeogénesis, conversión de los aminoácidos en glucosa o glucógeno. Cetogenia, conversión de aminoácidos en cetoácidos o ácidos grasos, ¿de acuerdo? Esas son las vías, ¿no? 18 de los 20 aminoácidos desaminados pueden convertirse en glucosa y 19 en ácidos grasos. Tienen que estar desaminados para que puedan suceder estos procesos de glucogénesis y cetogenia, ¿no? Una composición obligatoria de las proteínas. Cuando la dieta carece de proteínas, o sea, cuando una dieta pobre en proteínas, no come más carbohidratos para grasa y no come mucha carne, una porción de las proteínas corporales continúa descomponiéndose en aminoácidos. Se denomina pérdida obligatoria de proteínas y ocurre de 20 a 30 gramos de proteína cada día. La cantidad mínima de proteínas al día es de 60 a 75 miligramos. Una proteína con una proporción de aminoácidos diferente a la habitual para el organismo se denomina proteína parcial o proteína completa y posee menos valor nutritivo que la proteína completa. Efecto de ayuno sobre la descomposición proteica. Esto es lo que les mencioné en la clase pasada, ¿no? Cuando inhalación, no come. Lo primero que hace el cuerpo es agarrar carbohidratos, ¿no? Con azúcares en la sangre, consumo. Luego se acaban los azúcares, los reservas, empieza a jalar grasa, ¿no? Los lípidos. Se acaban los lípidos, empieza a jalar proteína. Estos 40 residuos, ¿ya? El organismo utiliza casi exclusivamente los hidratos de carbono. Las grasas contienen energía, con excepción de los 20 a 30 gramos de degradación obligatoria de proteínas. Hemos visto que se degradan de 20 a 30 gramos. Después de varias semanas de ayuno empieza a agotarse los hidratos de carbono y las grasas almacenadas empiezan a desaminarse y oxidarse a rapidez de los aminoácidos. En la sangre para obtener energía. La salida de la descomposición de las proteínas celulares es rapidez hasta 125 gramos y las funciones celulares. Lo único que fue la energía de la hidratación de carbono
caso los carbohidratos en el organismo porque son más fáciles de consumir. Nosotros hay que desayunar, se dan cuenta todos los procesos de toxicidad. Pero la glucosa es más sencilla, por eso cojo los carbohidratos del cuerpo como primera instancia, ¿no? Para generar energía. La relación hormonal del metabolismo. Si se dan cuenta, las hormonas están metidas en todo, ¿no? Hemos visto en lo que era el metabolismo de detoxidación, era metido en el metabolismo proteico. Y las hormonas están metidas en todo. Igual que el sistema nervioso, las también están metidas en todos, en la cuestión fisiológica del cuerpo humano, ¿no? Las hormonas tienen, por ahí no hay algo, pero de que están ahí, las hormonas, no van a meterse. Efectos de las hormonas en el metabolismo de proteínas. Estas son las hormonas principales. Si se dan cuenta que esas son las mismas que están en la detoxidación, el metabolismo de lípidos, ¿no? Esas son las mismas, ¿no? Se dan cuenta. pH, insulina, corticoides, hormonas sexuales, hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Son casi las mismas, ¿no? Entonces son las mismas. La pH aumenta síntesis de proteínas, según la el depósito de proteínas celulares. pH es la hormona del crecimiento, eso sabemos, ¿no? pH potencializa el transporte de aminoácidos a través de la membrana de salida de las transcripciones, son el área de para la síntesis. Esa es traducción, ¿no? Transcripción, todo eso, ¿no? De núcleos celulares, ahí está toda la información genética que viene de la llave, la saca de ahí, la llave de los ribosomas, síntesis de proteínas, ¿cierto? Entonces se cuela, la hormona de crecimiento ayuda, facilita, aquí hay mayor síntesis de proteínas, entonces secuencias de formación de ADN, formación de proteínas, ¿de acuerdo? Todos estos efectos puede haber relación de la pH sobre el metabolismo de las grasas. pH reduce la oxidación de los aminoácidos, incrementando así la cantidad de aminoácidos disponibles para la síntesis. Esas son las funciones de la hormona del crecimiento. La insulina es necesaria para la síntesis de proteínas. La insulina está en todo, ¿no? Carbohidratos, grasas, proteínas, ¿no? La insulina se le transporta algunos aminoácidos. O sea, nosotros vemos que la insulina está más relacionada con la glucosa, que era la que permitía que la glucosa entre la célula se aprovechara. Pero también algunos, esta ayuda también a que el bombo, son no todos, el bombo, en cambio la glucosa también tiene la glucosa, ¿no? En la célula. Pero en lo que respecta a aminoácidos, algunos aminoácidos los mete a la célula. La insulina reduce la degradación de las proteínas, aumenta la aporte de glucosa a las células, en consecuencia reduce el uso energético. Obvio, ¿no? Porque si la insulina mete azúcar, entonces la célula está consumiendo el azúcar, ¿no? No hay necesidad de echar mano a las grasas, no hay necesidad de echar mano a las proteínas, ¿no es cierto? Pero si, digamos, en la diabetes no hay insulina, entonces la célula también no necesita azúcar, empieza a consumir grasas, proteínas, entonces la insulina ese es el efecto. Como hace que la glucosa entre se consume, no es necesario agarrar las grasas, no es necesario agarrar las proteínas, ¿de acuerdo? Lo que hace la insulina anula la síntesis de proteínas, ¿ya? Esas son las funciones de la insulina, funciones de la hormona del crecimiento, ¿no? Los corticoides aumentan la descomposición de casi todas las proteínas, son proteolíticos los corticoides, ya vamos a ver esto después. Farmacología que es un fármaco refúndico utilizado para todos los glucocorticoides, ya son los refúndicos usados para filtrar, reumatismos, la piel, el odio, o sea, tienen función proteolítica, todas son proteínas, glucocorticoides. Los glucocorticoides reducen la cantidad de proteínas, aumentan la concentración plasmática de los aminoácidos, de los estrógenos, ¿no? Y aumentan los aminoácidos a nivel de la sangre. Fábricas plasmáticas. Los glucocorticoides se aceleran la descomposición de las proteínas, entonces no son proteolíticos. Entonces, aumentan la cantidad de aminoácidos en los líquidos. Después de proteínas, tenemos un monómero, casi un monómero de aminoácidos, ¿no? Permiten a los niños sintetizar mayores patrones de proteínas hepáticas plasmáticas. Ya vimos que esos aminoácidos se pueden usar para fabricar otras proteínas o para ir a glucólisis y cetogenesis, ¿no es cierto?
Entonces, no se olviden eso. La función básica del corticoide es curativa. La testosterona, las hormonas sexuales. La testosterona aumenta el depósito axilar de proteínas. La testosterona aumenta el depósito de proteínas en todos los tejidos. Aumenta el depósito. Y eso es en especial de las proteínas del táxis, incrementando 20 a 30-50, ¿no? Por eso los hombres tienen una cantidad muscular y masa muscular un poco mayor que las mujeres. Por efecto de la testosterona, que aumenta los depósitos de proteínas. La testosterona difiere del jefe. La testosterona determina el crecimiento del músculo y otros, ¿no? Una de las diferencias de los hombres tienen más masa muscular, ¿no? Y al tener esto, aunque se siga analizando, esto nos habla de cuatro personas. Los estrógenos, ¿no? Los hormonas de las mujeres, ¿no? Porque los hombres también tenemos estrógenos en mínima cantidad, pero los tenemos, ¿no? Pero estrógenos predominan en las mujeres, perdón. Los estrógenos también provocan ciertos depósitos de proteínas, casi la misma función que la testosterona, ¿no? Con hormonas de los varones. Pero su efecto es relativamente insignificante, no tiene mucha significancia. Lo que tiene más proteínas es la testosterona, ¿verdad? En comparación con la testosterona. Entonces, no solo de hormonas sexuales, testosterona en especial funciona acúmulo de proteínas, ¿de acuerdo? Ese es el resumen. La tiroxina, hormonas tiroideas, favorece el metabolismo de las células, hace que las células tiroideas ayuden al metabolismo, no solo de las proteínas, sino los compuestos orgánicos también. La tiroxina influye indirectamente en el metabolismo completo para aumentar el metabolismo de todas las células, pero no es que aumente el metabolismo de todo. Y al aumentar el metabolismo de todo, pues va a haber absolutamente no aumenta el metabolismo. ¿De acuerdo? Cuando no hay hidratos de carbono, grasas para obtener energía, la tiroxina degrada rápidamente las proteínas para su uso. ¿Ya? Si existen hidratos de carbono, grasas en exceso de aminoácidos, la tiroxina aumenta las proteínas. La diferencia de tiroxina efectiva el crecimiento por falta de síntesis en proteínas. Tiroxina incrementa las acciones anabólicas normales de las proteínas. Por eso la tiroxina es muy necesaria, aumenta el metabolismo, ¿no? Por eso los hipotiroideos hay demasiada tiroxina, ¿no? Su metabolismo está recomendado. Pues los hipotiroideos no van a sujetos de grasas, ¿no? Como son los alimentos, calientes, no bien activos, porque su metabolismo está recomendado. Son ligadas porque todos vamos a estar consumiendo grasa, hidratos de carbono, proteína, todo, ¿no? Y entonces ese es el efecto de la tiroxina, aumentar el metabolismo de todo. Bien, entonces, con eso ya hemos terminado todo lo que es la parte, ¿no? De los ciclos, cómo se metaboliza, lo que es los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, ¿no? Esa parte del metabolismo. Pero es otra cosa que si se dan cuenta hay una prolongación, ¿no? Una extensión del sistema digestivo, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, puede entrar a todas las sustancias a través del duodeno, cómo se asocian los hidratos de los monosacarados, los ácidos grasos, aminoácidos, y cómo se llegan a los diferentes ciclos celulares, ¿no? Como una pequeña, como una prolongación digestiva, ¿no? Vamos a entrar a otro tema, Equilibrio energético, regulación pandrial, obesidad y ayuno, vitaminas y minerales. Esto es un nuevo tema, vamos a entrar. Los otros ya hemos acabado. Es lo mismo, ya seguimos en metabolismo, pero ya es otra cosa, ¿no? Como relacionar todo en estas cosas. La ingestión de hidratos de carbono, grasas, proteínas aportan energía para las diversas funciones del organismo, ¿no? Y para su almacenamiento y uso posterior. Eso ya lo hemos visto. La estabilidad prolongada es la composición orgánica exige un equilibrio entre el aporte y el gasto energético. Tiene que haber un aporte entre el gasto energético y entre lo que uno consume y la energía que está en el equilibrio. Después, si uno sobrepasa, uno come mucho, más energía, obviamente, obesidad, ¿no? Si uno no tiene mucha actividad y no consume mucho, se da demasiado, ¿no es cierto? Sobre alimentación, el depósito de grasa y aumento de peso, ¿no? Sobre alimentación, se depositan grasas. El aporte energético disminuye y está en disminución pérdida del peso corporal, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre la ingesta y la energía que se consume. Energía de los alimentos. La energía que libera cada grano de carbohidratos tras oxidación de dióxido de carbono, agua, alimentos, esos puede es
están dando cuenta que las grasas generan más calorías que los carbohidratos, ¿ya? El efecto ideal para el metabolismo de las proteínas, la saturación de 1 gramo de dióxido de carbono agua y urea representa 4,35. Si las grasas dan más calorías que proteínas y que carbohidratos, ¿no? Porcentaje de sustancias en el tubo de digestión, 98% de hidratos de carbono, 95 grasas, 92. ¿Sí? La energía fisiológica disponible, media contenida en cada gramo de estos tres principios inmediatos de la alimentación corresponde a hidratos de carbono 4, o sea, con el promedio de grasas, ¿no? Le están dando cuenta, las grasas generan más calorías, los tres, las grasas es el que genera más calorías. Y las proteínas puras, ¿no? En el cuadro se muestra el elevado porcentaje de grasas y proteínas de los productos cárnicos, y el gran porcentaje de hidratos de carbono de la mayoría de las mexicanas y cereales. Contenido de proteínas, grasas e hidratos de carbono de distintos alimentos. Contenido de proteínas, carbohidratos, grasas saturadas. Acá, a ver, ¿qué es lo que nos interesa de acá? La etiqueta de corto. Dense cuenta que hay una gran cantidad de grasa, ¿no? Está en nuestro. Por eso los pacientes que tienen que hacen pelear, que no conocen el ciclo, se les dice no coman carne de cordero, ¿no? ¿Por qué? Porque la grasa hemos visto que para que sea dosificada necesita sales biliares. Entonces, si uno da bastante grasa, va a estimular la que se los antibiliares. No tiene cálculos para producir mayor cola. Por eso nos dice a los pacientes que tienen cálculos, problemas del ciclo, no coman mucha grasa, no coman carne de cordero. Se están dando ¿por qué? No, porque tiene gran cantidad de grasa, ¿de acuerdo? Proteínas el que tiene más es el queso, el KFC, ¿no? Creo que no hay nuestro medio, eso, ¿no? Nunca no es el que tiene más cantidad de grasa. Pero el que en nuestro medio lo que más abunda es el carne de cordero, ¿no? Por eso tiene gran cantidad de grasa, ¿no? Pero también como cuenta eso. Después en proteínas, bueno, nuestro medio, ¿no? La chinita tiene buena cantidad de proteínas, ¿no? Salmón, huevo, gallina, la leche, ¿no? Que es el figurado, el huevo de gallina, ¿no? El huevo de gallina también es necesario, porque hay desnutrición, una desnutrición, como lo creen. A veces la gente no tiene por tanta carne, ¿no? Estamos un poco críticos en el país, ¿no? Entonces, me dice las demás, se lo toma de ¿no? Que da de proteínas, medicinal, y todo, el clima que también tiene un poco de grasa. Entonces, me dice, déjame la carne, se lleva, ¿no? O sea, que como que no tiene claro. Las saquecitas diarias de proteínas corresponden a 30, 50 gramos. Diariamente debemos consumir de 30 a 50 gramos de proteínas, es lo ideal, ¿no? Una se compone en el organismo, digamos, mucho de 20 a 30 gramos de proteínas para proteínas, otros compuestos químicos corporales. Y pueden mantener esos compuestos o proteínas en ingestión diarias mayor a 30 a 50 gramos. Ya sé, si yo consumo de 30 a 50, los depósitos no, mi organismo no tiene por qué utilizar las proteínas, ¿no? Las proteínas parciales contienen cantidades inadecuadas a aminoácidos esenciales y no sirven para obtener las proteínas incluidas. Las estructuras de origen animal son más complejas que las de origen vegetal. Los vegetales también hay proteínas, ¿no? Síndrome de carencia de proteínas, que llama de ¿no? Esto pues marasmo, pues ¿no? Es que todos se viven en África, ¿no? Porque los mamás tienen un hijo, está recibiendo leche, por un lado ya tienen otro, no. Es la manera que estos niños solamente no hay carne en África, ¿no? Solamente consumen un alimento en África que se llama la soja, ¿no? La soja, el arroz, y esos cereales que hay en África, ¿no? Es la manera que los niños tienen una desnutrición proteica, ¿no? Los niños con una manera las enfermedades veganas, ¿no? El pelo bandera, creo que llama, ¿no? También viene a la persona, ¿no? Que llegue a la enfermedad, ¿no? Mira, los hidratos de carbono y las grasas ahorran proteínas. Cuando los hidratos de carbono y las grasas ayudan en la alimentación, casi toda la energía corporal deriva de estos.
Dos sustancias son un poco de proteínas. Entonces, yo consumo hidratos de carbono, grasas, no es muy fuerte, no tiene por qué usar proteínas. Y la nutrición, la base de carne, hidratos de carbono, las grasas, los compuestos proteicos se consumen enseguida para el problema. Lo que dijimos hace un rato, ¿no? Métodos para determinar el consumo metabólico de hidratos de carbono, grasas, proteínas, ¿no? El cociente respiratorio es la relación entre la producción de CO2 y la utilización de oxígeno, y sirve para estimar el consumo de grasas y hidratos de carbono. Entonces, no se olvide ese coeficiente respiratorio, ¿no? Es la relación entre el dióxido de carbono y oxígeno, y sirve para ver cuánto consumo de grasas y hidratos de carbono. El cociente respiratorio de hidratos de carbono es igual a 1, esta relación CO2-oxígeno. El cociente respiratorio de las grasas es 0.7, el cociente respiratorio de las proteínas es de 0.8. Datos sobre cociente respiratorio. Después de cualquier comida, casi todo el alimento metabolizado corresponde a los hidratos de carbono. Entonces, el coeficiente respiratorio es 1 en ese momento. Esa relación oxígeno, CO2 en los carbohidratos es 1, ¿no? Es lo que está repitiendo ahí. De 8 a 10 horas después de las comidas se ha consumido todos los hidratos de carbono. O sea, después de, en general, 6 horas creo que es el tiempo de metabolismo de los carbohidratos. Pero de 6 a 8 horas ya no hay carbohidratos, ya, en la dieta. Entonces, el cociente respiratorio es de 0,7. El cociente respiratorio. En la diabetes mellitus no tratada se utilizan muy pocos carbohidratos porque necesitan insulina. El cociente respiratorio es de 0,7. ¿De acuerdo? No se olviden eso del cociente respiratorio. La eliminación de nitrógeno permite evaluar el metabolismo de las proteínas. Ya vimos que el nitrógeno de los aminoácidos tenía que ser eliminado. Las proteínas contienen 16% de nitrógeno en sus grupos amino de los aminoácidos. Cuando se metaboliza una proteína, el 90% de ese nitrógeno se elimina con la orina en forma de urea. Ya hemos visto. Ácido úrico, creatina y otros productos. El 10% se excreta por las heces, ¿sí? 90% es por ciclo de la urea, 10% en las heces. Por eso esos pacientes que tienen insuficiencia hepática, tienen hepatopatía, se les tiene que dar bastante lactulosa, ¿ya? Bastantes laxantes. ¿Para qué? Para que puedan expulsar, ¿no? Como el hígado no puede, entonces se les hace que hagan deposiciones un poco seguidas en el día para que les ayude a expulsar los cuerpos nitrogenados, ¿no? 10% no es mucho, pero ayuda en algo, ¿no? Peor es que no expulsen nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esos pacientes, porque si se estreñen, pucha, ¿no? Todo se va a acumular, todo lo peor, ¿no? Hay una acumulación mayor de cuerpos nitrogenados. Por eso hay que estar monitorizando ese hecho de deposiciones, esos pacientes que tienen falla hepática, ¿de acuerdo? La cantidad total de proteínas metabolizadas en gramos por día se calcula, sumando 10% del nitrógeno excretado con las heces y multiplicándolo por 6.25, es decir, 100 por sobre 16. Si la ingesta diaria de proteínas es menor que su destrucción diaria, se dice que el equilibrio nitrogenado es negativo. Es negativo cuando estoy acumulando bastante cuerpo nitrogenado, ¿ya? Eso no solamente en nitrógeno, también en balance hídrico, van a haber balance hídrico negativo, balance hídrico positivo, también hay balance de nitrógeno. Regulación de la ingesta de alimentos y la conservación de la energía. El exceso de energía se deposita sobre todo como grasa, ya hemos visto eso, no solo es un repaso de lo que hayamos hecho en los ciclos, mientras que el aporte energético deficiente provoca una pérdida de masa corporal. Cuando se reducen los depósitos de energía, se activan de inmediato diversos mecanismos que producen hambre e impulsan a la persona a buscar alimentos. Los deportistas consumen 6.000 a 7.000 calorías al día y las personas sedentarias 2.000 calorías. Entonces, la promedio, ¿no?, de calorías de una persona sedentaria es 2.000 al día. Y una persona atlética consume más energía, es de 6.000 a 7.000. Los centros nerviosos regulan la digestión de alimentos, ¿no? Tiene que ver con el sistema nervioso en esto de la regulación de los alimentos. La sensación de hambre se asocia con un deseo imperioso de alimentos y otros efectos fisiológicos. Ya vimos que a nivel del hipotálamo, ¿no?, estaban los núcleos del hambre, como contracciones rítmicas del estómago, agitación e impulso de la búsqueda de alimentos.
El apetito es el deseo de alimento, ¿no? Buscar alimento. Si la búsqueda de alimento surte efecto, aparece una sensación de saciedad. Todas estas sensaciones dependen de factores ambientales y culturales y también de elementos fisiológicos que regulan centros concretos del encéfalo, el hipotálamo, lo que les estaba diciendo, ¿no? Ya lo vimos, sistema nervioso autónomo, ¿no? Lo vamos a volver a ver otra vez en lo que es la parte de endocrino, ¿eh? El hipotálamo aloja los centros del hambre y la saciedad, ¿no? Los núcleos laterales del hipotálamo actúan como centro de la alimentación porque cuando se estimulan excitan un apetito voraz. La destrucción del hipotálamo lateral anula el deseo alimentario y propicia una inanición progresiva causada por adelgazamiento y debilidad muscular. Los núcleos ventromediales del hipotálamo sirven como centro de la saciedad y confieren una sensación de placer nutricional. La destrucción de los núcleos ventromediales motiva una alimentación voraz y continua hasta alcanzar una obesidad excesiva. Ya resumiendo, núcleos laterales y núcleos ventromediales, ¿no? Controlan todo lo que es el hambre, la saciedad, ¿de acuerdo? Eso nos impulsa a que comamos cosas, ¿no? Que nos alimentemos, al aporte, ¿no? Las lesiones en los núcleos paraventriculares determinan una alimentación exagerada. De los núcleos dorsomediales disminuyen la conducta alimentaria. Los núcleos arqueados aseguran la ingesta de alimentos. Ya. Ahí nomás quedaremos del legado, ¿ya? Mañana vamos a continuar, ¿de acuerdo?